En lo más profundo de la oscuridad de una cueva francesa se encontró algo increíble. Ocultas durante más de 30.000 años, las paredes de la cueva Chauvet están cubiertas de pinturas que no deberían existir. No son simples monigotes ni garabatos primitivos. La obra de arte es tan avanzada, tan detallada que parece casi moderna. Sombreado, movimiento, perspectiva. Cosas que no se suponía que formaran parte del arte prehistórico. El descubrimiento sacudió al mundo. Antes de esto, los historiadores creían que los primeros humanos no eran sofisticados, que la verdadera expresión artística solo apareció mucho más tarde. Chauvet demostró que los humanos de hace decenas de miles de años tenían creatividad, inteligencia y posiblemente una comprensión más profunda del mundo de lo que jamás pensamos. Pero hay algo inquietante en estas pinturas. Los animales, leones, rinocerontes, mamuts, parecen saltar de las paredes con una inquietante calidad de vida. Algunas figuras son mitad humanas, mitad bestias, como si los artistas estuvieran representando criaturas de otro mundo. ¿Qué los inspiró? ¿Qué intentaban capturar? Y luego están las huellas de las manos. Muchas cuevas las tienen grabadas con plantillas sobre la piedra, pero algunas de las manos de Chauvet son más pequeñas que cualquier mano humana conocida. Otras tienen dedos alargados, proporciones extrañas que no coinciden con la anatomía moderna. Algunos investigadores creen que podrían ser marcas rituales, evidencia de prácticas chamánicas tempranas. Otros susurran algo más extraño, y si no fueran manos humanas en absoluto. Pero Chauvet no es el único misterio prehistórico. En las profundidades de la cueva de Lascaux, otro descubrimiento dejó a los científicos cuestionando todo lo que sabían. Entre las pinturas de toros y ciervos hay algo aún más asombroso, un mapa del cielo. Algunos investigadores creen que ciertos puntos y patrones dispersos por la cueva coinciden con constelaciones reales. Orión, las Pléyades, el Triángulo de Verano, cartografiados miles de años antes de que existiera la astronomía registrada. Si esto es cierto, significa que los primeros humanos ya observaban los cielos, seguían los movimientos celestiales y posiblemente transmitían el conocimiento de las estrellas mucho antes de las civilizaciones modernas. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre los pueblos antiguos. Las entradas a ambas cuevas están ahora selladas. Nadie puede entrar, salvo un puñado de científicos. Las obras de arte son demasiado frágiles, demasiado importantes para arriesgarlas, pero las imágenes permanecen atrapadas en el tiempo, susurrando secretos de un mundo olvidado. ¿Qué más hemos subestimado del pasado? ¿Qué más está esperando a ser descubierto? No todo el arte rupestre antiguo tiene que ver con animales y caza. Algunas de las imágenes más extrañas e inquietantes que nos han dejado los primeros humanos no son de criaturas en absoluto, sino de manos. En cuevas de todo el mundo, desde Argentina hasta Indonesia, miles de plantillas de manos están prensadas contra las paredes de piedra. La mayoría parecen normales, pero luego están las otras, las que no coinciden con la anatomía humana. Algunas tienen 6 dedos, otras parecen alargadas o deformadas. Algunas son tan pequeñas que podrían pertenecer a niños, pero sus proporciones son extrañamente extrañas. En la Cueva del Castillo, en España, se estima que algunas de estas impresiones tienen al menos 40.000 años de antigüedad, lo que las convierte en unas de las obras de arte más antiguas conocidas en la historia de la humanidad. En la Cueva de las Manos, Argentina, un enorme grupo de manos parece casi ritualista, como si los artistas estuvieran marcando su presencia a lo largo de generaciones. Pero, ¿por qué? ¿Eran estas manos una forma de decir estuve aquí? ¿Una forma de comunicación primitiva? ¿O algo más misterioso? Algunos investigadores creen que podrían estar vinculados a antiguas prácticas chamánicas destinadas a conectar a los primeros humanos con fuerzas invisibles. Otros especulan que las manos deformadas podrían ser evidencia de condiciones genéticas o incluso alteraciones intencionales. Pero hay otra pregunta que se esconde tras el telón. ¿Todas estas huellas de manos fueron hechas realmente por humanos? Sea cual sea la verdad, estas huellas fantasmales son un mensaje silencioso del pasado lejano. Plantean más preguntas que respuestas y las extrañas marcas dejadas por los pueblos antiguos no están simplemente ocultas en cuevas. Algunas están talladas en la propia tierra, en una escala tan enorme que solo pueden verse desde arriba. Las líneas de Nazca en Perú son mundialmente famosas, sus enormes formas que se extienden a través del desierto, visibles solo desde el cielo. Pero no son las únicas, ni las más antiguas. Dispersas por Kazajstán, ocultas en el Amazonas e incluso encontradas en el desierto de Mojave en California, enormes patrones geométricos y figuras han sido grabados en la tierra durante miles de años. Algunos son anteriores a las líneas de Nazca por milenios. En Turga, Kazajstán, enormes formaciones conocidas como geoglifos de la estepa se extienden por el paisaje. Algunas son simples círculos, otras son formas complejas similares a esvásticas, creadas con perfecta precisión. ¿Quién las construyó? Y lo más importante, ¿por qué? En la selva amazónica, otro descubrimiento ha desconcertado a los arqueólogos. Los estudios aéreos han revelado cientos de formaciones geométricas masivas, perfectamente preservadas debajo de los árboles. Estas no son naturales, son artificiales, talladas en la tierra mucho antes de que la selva creciera sobre ellas. Algunos estiman que estos geoglifos amazónicos podrían tener más de 2000 años de antigüedad,
antigüedad, pero su propósito sigue siendo desconocido. Estas misteriosas formas plantean una posibilidad escalofriante. Civilizaciones enteras, lo suficientemente avanzadas como para grabar mensajes enormes en la Tierra, pueden haber existido mucho antes de que existiera la historia registrada, y sin embargo, casi nada se sabe sobre ellas. ¿Qué mensajes intentaban enviar? ¿A quién estaban destinadas? Si estas antiguas marcas fueron dejadas atrás para que alguien o algo las viera, ¿qué más hay ahí fuera, escondido debajo de la superficie? En otra parte de Perú, un extraño descubrimiento podría contener aún más secretos. Miles de agujeros perfectamente tallados se extienden por kilómetros de una manera que desafía toda explicación. En lo alto del desierto peruano, lejos de las famosas líneas de Nazca, se encuentra algo aún más extraño. Miles de agujeros tallados que se extienden en una línea casi perfecta durante kilómetros. Nadie sabe quién los hizo, por qué están allí o qué antigüedad tienen, conocida como la banda de agujeros. Esta extraña formación consta de más de 6.000 pozos individuales, algunos de hasta 2 metros de profundidad, tallados en el paisaje rocoso y seco. A primera vista parecen demasiado precisos para ser naturales. Los agujeros siguen un camino rígido y organizado a lo largo de una cresta árida, que cubre casi 2,5 kilómetros. Algunos arqueólogos han sugerido que eran antiguos pozos de almacenamiento de alimentos, pero hay un problema con esa teoría. La mayoría de ellos están vacíos, sin signos de haber sido utilizados alguna vez para almacenar. Otros piensan que podrían ser parte de un sistema de conteo olvidado, o incluso una forma de comunicación prehistórica, como un mensaje codificado masivo grabado en la Tierra. Las imágenes satelitales revelan algo aún más inquietante. Desde arriba, la banda de agujeros casi parece un rastro dejado por algo enorme, como si una fuerza desconocida alguna vez se hubiera movido a través del desierto, abriendo agujeros en su camino. Pero ¿quién los hizo? ¿Y con qué propósito? Ningún texto antiguo ni tradición oral los menciona. Quien haya hecho estos hoyos no dejó registros, herramientas ni explicaciones. La banda de agujeros es un enigma silencioso, un misterio que se niega a ser resuelto, y no es la única obra de arte antigua que desafía toda explicación. En las profundidades de la región de Kimberley, en Australia, ocultas entre acantilados rocosos y cuevas, unas pinturas antiguas miran fijamente a quienes las encuentran. Conocidas como las figuras Wandjina, estos seres gigantescos y sobrenaturales se encuentran entre las piezas de arte rupestre aborigen más misteriosas jamás descubiertas. Sus rostros son extraños, enormes, ojos hundidos sin pupilas, cabezas anchas sin rasgos y sin boca. Algunas miden hasta 6 metros de altura, elevándose sobre las figuras humanas pintadas a su lado. Los pueblos indígenas Worrorra, Ngariñín y Bunamba creen que estas pinturas representan a los espíritus ancestrales Wandjina que controlan el clima y vigilan la tierra. Pero algunos investigadores ven algo más, figuras que guardan un extraño parecido con las descripciones modernas de extraterrestres. Los Wandjina son únicos en el arte antiguo. A diferencia de la mayoría de las pinturas rupestres que se desvanecen con el tiempo, estas figuras se repintan con regularidad, como si estuvieran destinadas a conservarse por la eternidad. Algunas tienen miles de años, otras podrían ser mucho más antiguas. Pero ¿por qué se ven tan diferentes de otras obras de arte aborigen? ¿Por qué carecen de bocas? Según la leyenda, los Wandjina eran tan poderosos que no necesitaban hablar, controlaban todo con sus mentes. Pero estas figuras no solo plantean preguntas sobre quién las pintó, plantean una posibilidad más grande y extraña. ¿Y si no fueran solo mitos? ¿Y si las personas que las pintaron vieron algo real? ¿Y si lo hicieron, qué más podrían haber encontrado en el pasado? En 1911, unos mineros que excavaban en una cueva llena de guano cerca de Lovelock, Nevada, se toparon con algo inesperado, huesos humanos, pero había algo inusual en ellos, eran enormes. Algunos de los cráneos eran mucho más grandes que los de un humano promedio, con mandíbulas tan grandes que podían caber sobre la cara de una persona normal. Según las leyendas locales de los Paiute, una vez hubo una raza de personas gigantes de pelo rojo que aterrorizaban a sus antepasados. Los Paiute los llamaban los Siteka, y se decía que eran gigantes caníbales que finalmente quedaron atrapados dentro de la cueva y quemados vivos. Durante años la historia fue descartada como folclore, pero los mineros acababan de desenterrar algo que coincidía exactamente con la descripción. Cientos de artefactos fueron extraídos de la cueva Lovelock, sandalias tejidas demasiado grandes para un pie humano normal, herramientas extrañas y enormes restos óseos. Los hallazgos fueron tan extraños que el Instituto Smithsoniano supuestamente tomó posesión de ellos, pero muchos nunca fueron vistos nuevamente. Algunos afirman que los huesos se perdieron en un almacén, otros creen que fueron escondidos intencionalmente para suprimir la evidencia de algo que no
encajaba en la historia convencional. Los escépticos argumentan que los huesos pertenecían a nativos americanos inusualmente altos, no gigantes. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué desaparecieron tantos de los restos y artefactos? ¿Qué fue tan controvertido sobre lo que se encontró en la cueva Lovelock? Hasta el día de hoy, el sitio sigue siendo un misterio sin resolver. Lo que sea que había dentro de esa cueva, ya sea que fuera realmente una raza de gigantes o algo más, ha dejado atrás un rompecabezas con piezas faltantes. Un misterio enterrado en lo profundo del tiempo, esperando a alguien lo suficientemente valiente para descubrir la verdad. En las cuevas secas y desoladas de Nazca, Perú, surgió un descubrimiento que desafiaba toda explicación. Un conjunto de cuerpos momificados, distintos a todo lo registrado hasta ahora, fueron encontrados en las profundidades de la roca. A primera vista parecían humanos, hasta que los expertos examinaron sus manos. Cada uno tenía solo 3 dedos largos y huesudos, como si estuvieran diseñados para algo más allá de la anatomía humana. No eran momias comunes, eran pequeñas, frágiles y estaban preservadas con extraordinario detalle. Sus cráneos alargados, cuencas oculares de gran tamaño y estructuras costales inusuales no coincidían con ningún resto humano conocido. Los escáneres revelaron órganos internos intactos, lo que sugiere que quienes quiera que fueran no fueron alterados artificialmente después de la muerte. El misterio se profundizó cuando la datación por carbono calculó que los cuerpos tenían casi 1000 años de antigüedad, lo que significa que pertenecían a una civilización anterior al Imperio Inca. Pero ninguna cultura conocida en la región documentó o representó seres con 3 dedos y cabezas alargadas. Si se tratara de humanos, sus diferencias esqueléticas se considerarían imposibilidades biológicas. Algunos creen que estas momias son evidencia de una rama perdida de la humanidad, una especie separada que vivió y murió en aislamiento. Otros afirman que prueban un antiguo contacto extraterrestre, lo que sugiere que estos seres no eran de este mundo en absoluto. El gobierno peruano ha mantenido en secreto la ubicación del sitio. Algunos investigadores sostienen que los cuerpos son falsificaciones elaboradas, otros dicen que son auténticos, pero de origen desconocido. La verdad sigue enterrada, pero al otro lado del mundo, en Japón, otro misterio nos mira de nuevo, uno tallado en piedra, miles de años antes de la era moderna. Hace miles de años, en lo que hoy es Japón, unas manos desconocidas dieron forma a unas pequeñas figuras de arcilla. Estas extrañas estatuas, conocidas como dogu, datan de hace 14.000 años, durante el periodo Jomon, pero su apariencia no se parece en nada a la de otras obras de arte humano antiguo. Sus diseños extraños, casi robóticos, plantean una pregunta escalofriante. Los dogu pretendían representar algo que no fuera completamente humano. Cada dogu tiene ojos bulbosos y grandes, patrones intrincados que parecen armaduras y formas corporales exageradas. Algunos tienen enormes cubiertas para los ojos que parecen gafas, parecidas a representaciones modernas de cascos de astronautas. Otros tienen extremidades delgadas y segmentos articulados, casi como si fueran mecánicos en lugar de orgánicos. No se trataba de intentos burdos de representar personas, se hicieron con precisión y cuidado, como si sus creadores estuvieran tratando de replicar algo muy específico. Los historiadores sostienen que las figurillas dogu eran objetos espirituales, posiblemente representaciones chamánicas de dioses o antepasados, pero no existen registros escritos que confirmen su propósito. A diferencia de otras obras de arte antiguas, no se parecen a los humanos o animales comunes, y ahí es donde el misterio se hace más profundo. ¿Podría ser que el pueblo Jomon estuviera tratando de capturar algo que vio? Algunos investigadores creen que las figuras dogu tienen un parecido sorprendente con las descripciones modernas de extraterrestres. Si eso fuera cierto, sugeriría que los encuentros con seres de otro mundo han estado sucediendo mucho antes de lo que imaginamos. La mayoría de las figurillas dogu se rompieron deliberadamente antes de ser enterradas, lo que llevó a la especulación de que eran parte de ceremonias ritualistas. El pueblo Jomon estaba tratando de comunicarse con algo o deshacerse de algo. El misterio dogu sigue sin resolverse. Las estatuas se exhiben en museos, admiradas por su arte, pero su significado se perdió en el tiempo. ¿El pueblo Jomon creó figuras de dioses, espíritus o algo completamente diferente? Tal vez la verdadera respuesta aún esté esperando ser descubierta. En medio del desierto egipcio, lejos de cualquier océano, algo increíble se encuentra enterrado bajo la arena. Un cementerio masivo de ballenas prehistóricas, conocido como Wadi al-Hitan o el Valle de las Ballenas. Este sitio contiene esqueletos fosilizados de ballenas enormes, algunas con patas y pies, criaturas que existieron antes de que las ballenas se adaptaran completamente a la vida en el mar. Estos fósiles, algunos de más de 15 metros de largo, cuentan una historia que reescribe la evolución. Los huesos pertenecen a Basilosaurus y Dorudon, ballenas antiguas que aún tenían extremidades traseras, lo que demuestra
que sus antepasados alguna vez caminaron sobre la Tierra. Pero ¿cómo terminaron aquí en medio de un desierto? Hace millones de años, esta región estaba cubierta por un vasto océano. Cuando estas criaturas murieron, sus restos se asentaron en el fondo del mar, fosilizándose lentamente con el tiempo. Pero el misterio no es solo su presencia, sino su disposición. Muchos de los esqueletos están colocados de manera extraña, casi como si los hubieran colocado allí intencionalmente. Algunos incluso tienen marcas de mordeduras de depredadores desconocidos, lo que sugiere una batalla prehistórica congelada en el tiempo. Aún más inquietante, muchos de los fósiles están completamente intactos, como si algo los hubiera preservado perfectamente. A diferencia de otros yacimientos de fósiles, donde los huesos están dispersos y rotos, Wadi al-Hitan contiene restos que parecen intactos, como si algo los hubiera mantenido en su lugar durante millones de años. El lugar plantea inquietantes preguntas. ¿Qué más podría estar enterrado bajo la interminable arena del Sahara? ¿Qué otras criaturas perdidas o civilizaciones podrían estar aún esperando a ser descubiertas? En cualquier parte del mundo, otro antiguo descubrimiento permanece oculto bajo la tierra. Enterrada durante décadas bajo tierra en Escocia, la piedra de Cochno es una de las tallas prehistóricas más extrañas e intrincadas que se han encontrado jamás. Mide casi 13 metros de largo y está cubierta de patrones circulares en espiral, miles de símbolos misteriosos grabados en roca sólida hace más de 5000 años. Los diseños se conocen como marcas de copa y anillo, un estilo que se encuentra en sitios antiguos de todo el mundo. ¿Pero qué significan? Algunos investigadores creen que representan el movimiento de las estrellas, lo que convierte a la piedra de Cochno en un posible mapa prehistórico del cielo. Otros sugieren que podría haber sido utilizada en rituales, marcando un importante lugar espiritual para los pueblos antiguos. Pero hay un problema, nadie sabe quién la hizo ni por qué. Las tallas son increíblemente precisas, como si estuvieran hechas con herramientas más avanzadas que los simples cinceles de piedra. Algunos patrones parecen superponerse entre sí como si se hubieran añadido a lo largo de generaciones. Otros aparecen en formaciones geométricas perfectas, casi como coordenadas o mensajes codificados. La piedra fue enterrada deliberadamente en 1965 para protegerla del vandalismo, sellando sus secretos bajo capas de tierra. Pero incluso antes de eso había historias alrededor de ella. Los lugareños afirmaban que estaba maldita, que la gente que la manipulara sufriría desgracias. Algunos creían que contenía un conocimiento oculto, una clave perdida para una civilización antigua. Los arqueólogos han vuelto a excavar partes de la piedra de Cochno, pero la verdad completa sigue estando fuera de nuestro alcance. ¿Y si esto no es solo una pieza de arte prehistórico? ¿Y si estaba destinada a enviar un mensaje, uno que todavía no hemos descifrado? Al otro lado del mundo, otro descubrimiento sugiere que los pueblos antiguos buscaban respuestas en el cielo y cartografiaban el universo de maneras que nunca hubiésemos esperado. En Australia, mucho antes de que existieran los telescopios y los mapas estelares modernos, los aborígenes tal vez hayan creado uno de los mapas astronómicos más antiguos de la historia de la humanidad. En un lugar conocido como Wurdi Yuang, una serie de piedras cuidadosamente colocadas parece alinearse perfectamente con los movimientos del Sol. A diferencia de otros lugares antiguos que registran los cambios estacionales o los ciclos lunares, el prolijo Yuang parece marcar el solsticio con una precisión increíble. Las piedras están colocadas de forma que reflejan el horizonte, lo que permite a los observadores ver la posición exacta del Sol durante diferentes épocas del año. Pero lo que es aún más increíble es que se estima que este sitio tiene más de 11.000 años de antigüedad, lo que lo hace más antiguo que Stonehenge e incluso las pirámides egipcias. De ser cierto, significa que los aborígenes australianos pueden haber sido los primeros astrónomos del mundo, mucho antes de que las civilizaciones occidentales comenzaran a cartografiar las estrellas. Su conocimiento de la astronomía no se detiene en Wurdi Yuang. Muchas tradiciones orales aborígenes describen eventos celestiales que sucedieron hace miles de años, explosiones de supernovas, impactos de meteoritos y movimientos planetarios, todos transmitidos de generación en generación. Algunas historias incluso hacen referencia a cambios en el cielo que coinciden con los datos astronómicos modernos, lo que demuestra que este conocimiento no es solo una leyenda, sino que está arraigado en observaciones reales. Pero si estas personas entendían las estrellas tan bien, ¿qué más sabían? ¿Cartografiaron movimientos más allá de nuestro sistema solar? ¿Estaban rastreando algo que aún no hemos descubierto? Sus mapas del cielo y sus tradiciones pueden contener secretos que aún no hemos descifrado. Y si observaban los cielos tan de cerca, ¿qué esperaban ver? Durante siglos, los libros de historia afirmaron que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, pero un mapa antiguo sugiere que los europeos podrían haber sabido sobre el Nuevo Mundo mucho antes de que Colón se embarcara. Conocido como el Mapa de Vinland, este misterioso documento medieval parece mostrar la costa de América del Norte, etiquetada como Vinland, el nombre que los vikingos dieron a la tierra que alcanzaron al otro lado del Atlántico. Si es auténtico, el mapa podría cambiarlo todo. Sugiere que los eruditos europeos de la Edad Media ya sabían sobre la existencia de América del Norte mucho
mucho antes de Colón. Pero ¿de dónde vino el conocimiento y por qué se ignoró durante tanto tiempo? Se sabe que los vikingos llegaron a Canadá alrededor del año 1000 de Tracutusó, liderados por Leif Erikson. Los restos arqueológicos en Lance Ox Meadows en Terranova demostraron que construyeron asentamientos allí, pero nadie pensó que dejaron mapas. Si este documento es real, significa que el conocimiento vikingo del Nuevo Mundo sobrevivió durante siglos, posiblemente influyendo en los exploradores posteriores. Sin embargo, el mapa de Vinland sigue siendo uno de los documentos más controvertidos de la historia. Algunos científicos sostienen que la tinta es demasiado moderna, mientras que otros sostienen que el pergamino en sí es genuinamente antiguo. ¿Se trata de una reliquia auténtica que reescribe la historia, o de una elaborada falsificación diseñada para engañar a los eruditos? El debate continúa. En la isla de Pascua, la tierra de las misteriosas estatuas Moai, otro enigma sigue sin resolverse. Dispersas por toda la isla, los arqueólogos han descubierto tablillas de madera cubiertas con una escritura desconocida. Se trata del rongorongo, un sistema de escritura tan raro, tan único, que nadie ha logrado descifrarlo por completo. Si se tradujeran, las tablillas rongorongo podrían desvelar los secretos de la civilización perdida de la isla de Pascua. Podrían decirnos quién construyó las enormes estatuas Moai, por qué se hicieron y qué pasó con la gente que vivía allí. Pero hay un problema: ninguna otra cultura polinesia utilizó la escritura. Esto hace que el rongorongo sea uno de los únicos sistemas de escritura conocidos que aparecen de forma independiente en la historia de la humanidad. ¿Cómo una isla aislada del Pacífico desarrolló una escritura tan compleja? Algunos creen que los isleños la crearon ellos mismos, inspirados por los exploradores europeos que llegaron en el siglo XVIII. Pero otros sostienen que la escritura es mucho más antigua, prueba de una alfabetización polinesia perdida que se borró con el tiempo. Lo que es aún más extraño es que algunos de los glifos parecen reflejar constelaciones, lo que sugiere que la escritura podría contener conocimiento astronómico. Los habitantes de la isla de Pascua seguían la pista de las estrellas. Dejaban tras de sí advertencias o registraban algo que veían en el cielo. Muchas de las tablillas fueron destruidas por los misioneros, quemadas como parte de un esfuerzo por borrar viejas tradiciones. Ahora solo quedan unas pocas repartidas en museos de todo el mundo. La clave para descifrarlas puede haberse perdido para siempre, pero si alguien alguna vez descifra el código rongorongo, podría reescribir la historia de la escritura misma. Un idioma perdido, una civilización desaparecida, un mensaje del pasado, uno que nadie vivo puede leer. La pregunta es, ¿estaba destinado a que lo entendiéramos? En las profundidades de las antiguas tumbas de Egipto, los arqueólogos han descubierto cráneos que desafían la anatomía humana normal, largos, antinaturales, de forma casi alienígena. Estos descubrimientos han encendido debates entre científicos y teóricos de la conspiración por igual. ¿Podrían estos cráneos pertenecer a un linaje humano no descubierto o eran algo completamente diferente? La mayoría de los cráneos encontrados en Egipto siguen proporciones humanas típicas, pero un puñado se distingue de los demás, con cráneos alargados que parecen inquietantemente antinaturales. Algunos expertos creen que estos cráneos son el resultado de la venda craneal, una antigua práctica en la que se envolvía firmemente la cabeza de un niño para obligarlo a adoptar una forma alargada. Esta costumbre se observó en diferentes civilizaciones alrededor del mundo, desde los mayas hasta las tribus de África, pero los cráneos egipcios presentan un misterio diferente. Algunos no muestran ningún signo de deformación artificial. Uno de los casos más famosos es el cráneo de un individuo que se cree que es del periodo de Amarna, vinculado al faraón Akenatón. Sus estatuas y esculturas ya lo representan con una cabeza inusualmente alargada, un rostro estrecho y proporciones corporales extrañas. Algunos creen que todo el linaje de Akenatón portaba este extraño rasgo, y su hijo, el legendario Tutankamón, también puede haberlo heredado, pero si estos cráneos no fueron moldeados por manos humanas, ¿qué causó su extrema elongación? Algunos investigadores apuntan a la genética, lo que sugiere una mutación rara. Otros, sin embargo, especulan que la verdad es mucho más extraña. ¿Podrían estos cráneos ser evidencia de una civilización avanzada con vínculos extraterrestres? Algunos teóricos sugieren que Akenatón puede haber sido más que un gobernante inusual. Sus rasgos, su cambio religioso hacia la adoración de un único dios parecido al sol y su misterioso linaje alimentan las teorías de que pudo haber tenido conocimientos más allá del entendimiento humano. Un artefacto recientemente descubierto en Egipto ha dejado a los expertos sin palabras. Esta misteriosa talla, diferente a todo lo visto hasta ahora, fue encontrada en lo profundo de una cámara oculta cerca de un antiguo lugar de enterramiento. Las figuras tienen cráneos anormalmente alargados, como los descubiertos en las tumbas de Amarna. Pero, ¿cuál es la verdadera sorpresa? El enorme objeto en forma de disco que se encuentra en el centro es la prueba de algo mucho más avanzado de lo que admite la historia, una civilización olvidada, una conexión perdida con algo más allá de nuestro mundo. Cuéntanos qué ves en esta imagen. Un hecho o algo más. Comenta a continuación.
En el desierto de Dashur se encuentra una de las estructuras más extrañas de Egipto, la pirámide acodada. A diferencia de las pirámides perfectamente simétricas de Giza, esta parece incorrecta. Su mitad inferior se eleva en un ángulo pronunciado, pero a mitad de camino de repente cambia de dirección, como si los constructores entraran en pánico y alteraran su plan. ¿Pero por qué? ¿Fue un error? ¿O la pirámide acodada esconde algo que nadie debía encontrar? Los egiptólogos afirman que el cambio abrupto en el diseño se debió a la inestabilidad estructural. Si hubieran continuado con el ángulo original, la pirámide podría haberse derrumbado, pero algunos investigadores sostienen que hay más en la historia. La pirámide acodada es la única pirámide que conserva gran parte de su revestimiento original de piedra caliza lisa. ¿Por qué perfeccionaron la cubierta exterior si habían cometido un error tan grave? Lo que es aún más extraño es lo que hay en el interior. A diferencia de la mayoría de las pirámides que tienen una sola cámara funeraria, la pirámide acodada tiene dos, una en la sección inferior y otra más arriba, conectadas por un pasaje estrecho e inclinado. ¿Quién era lo suficientemente importante como para necesitar dos tumbas? ¿O esta pirámide se construyó para algo completamente distinto? Algunos teóricos creen que no estaba destinada a ser una tumba en absoluto, sino una estructura energética, parte de una tecnología perdida que aprovecharon los antiguos. Otros especulan que la pirámide fue abandonada por razones que aún se desconocen, posiblemente incluso malditas. Cuando los investigadores entraron en la cámara superior, no encontraron ningún entierro ni artefactos, solo un silencio inquietante. Ningún faraón fue enterrado aquí. Entonces, ¿por qué se construyó? ¿Podría haber algo aún oculto debajo de sus cimientos? ¿Podría esta pirámide contener la clave de los secretos que reescriben la historia? Saqqara siempre han sido un lugar de misterio. Esta enorme necrópolis, que se extiende mucho más allá de la pirámide escalonada de Zoser, esconde miles de tumbas, algunas de ellas intactas durante milenios. Pero entre estos enterramientos antiguos, algunos se han vuelto tristemente famosos por algo más que su valor histórico. Sucesos extraños, sensaciones inquietantes y accidentes inexplicables han hecho que algunos arqueólogos se pregunten, ¿hay algo acechando dentro de estas antiguas cámaras? Uno de los descubrimientos más inquietantes fue una serie de tumbas selladas, extrañamente intactas a pesar de su antigüedad. Cuando los investigadores las abrieron, esperaban encontrar los típicos tesoros y momias. En cambio, descubrieron algo escalofriante. Cuerpos que aparecieron retorcidos de terror, sus bocas congeladas en gritos silenciosos. A diferencia de los entierros habituales cuidadosamente preparados, estos restos parecían arrojados apresuradamente al interior, como si alguien hubiera querido sellarlos para siempre. Poco después de la excavación, los miembros del equipo de investigación informaron síntomas extraños, fiebres repentinas, alucinaciones y una abrumadora sensación de pavor. Algunos se negaron a volver a entrar en el lugar, otros sufrieron accidentes inexplicables. Se trató de una mera coincidencia. La explicación racional apunta a la existencia de hongos o bacterias ancestrales en el interior de las tumbas que afectaron a quienes los inhalaron. Pero los lugareños cuentan una historia diferente. Creen que algunas tumbas de Saqqara nunca debieron ser tocadas, que lo que estaba enterrado allí estaba encerrado por alguna razón. Y Saqqara alberga más que tumbas embrujadas. No muy lejos de estos enterramientos misteriosos se encuentra algo aún más antiguo, algo que podría estar vigilando este terreno sagrado. Una hilera de antiguas esfinges desgastadas por el tiempo todavía se mantienen en pie como si estuvieran guardando la entrada a secretos enterrados bajo la arena. Las esfinges de Egipto son más que simples estatuas. Son centinelas silenciosos que se colocan para proteger templos, tumbas y pasadizos ocultos. Aunque la gran esfinge de Giza es la más famosa, en Luxor hay algo igual de intrigante. Una enorme avenida de esfinges que se extiende casi 3 kilómetros entre los templos de Karnak y Luxor. Pero, ¿eran estas estatuas simples decoraciones o tenían una finalidad mayor? Durante siglos, estas esfinges estuvieron enterradas bajo capas de arena y escombros, olvidadas por el tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrarlas, se dieron cuenta de la magnitud de esta avenida. Más de 1000 esfinges alguna vez bordearon este camino, cada una tallada con una precisión notable. ¿Quién las construyó? ¿Y por qué un camino tan monumental estuvo oculto durante tanto tiempo? Algunos eruditos creen que la avenida de las esfinges era parte de una ruta de procesión sagrada, utilizada para ceremonias religiosas que unían los dos grandes templos. Pero otros se preguntan si ese era su único propósito. Algunas de estas esfinges no se parecen a ninguna otra de Egipto. Tienen rasgos faciales extraños y proporciones inusuales. Podrían representar a gobernantes olvidados, o incluso a seres distintos de los que conocemos. Aún más intrigante es lo que se esconde debajo de Luxor. El georradar ha revelado estructuras y túneles que permanecen inexplorados, lo que sugiere la existencia de una ciudad perdida enterrada bajo el paisaje moderno. ¿Podría la avenida de las esfinges ser algo más que un camino ceremonial? ¿Podría ser una pista que apunta a algo mucho más antiguo y misterioso?
Se ha encontrado algo extraño en las profundidades de Saqqara. Entre las intrincadas tallas de las paredes de una antigua tumba, los investigadores descubrieron una figura que desafía toda explicación. A diferencia de las representaciones habituales de dioses, faraones y animales, esta se distingue de las demás. Tiene forma humanoide, pero con una cabeza alargada, proporciones inusuales y ojos grandes y oscuros. No se parece a ninguna deidad conocida del antiguo Egipto. Las teorías van desde una estatua simbólica hasta algo mucho más inquietante. Los entusiastas de los antiguos astronautas afirman que se trata de otra prueba más de que los egipcios se encontraron con seres más allá de la Tierra. Los historiadores, por supuesto, descartan estas ideas, insistiendo en que la figura es simplemente una elección artística malinterpretada. Pero he aquí la verdadera pregunta. Si se trata de otra talla más, ¿por qué parece tan fuera de lugar? Saqqara ya nos ha proporcionado tumbas inquietantes, esfinges perdidas y artefactos que desafían la lógica. Pero este descubrimiento plantea una nueva pregunta. ¿Cuánto sabemos realmente sobre el pasado? ¿Y qué más queda aún por descubrir bajo las arenas? En las profundidades del Valle de los Reyes, los arqueólogos descubrieron una tumba diferente a todas las demás de KV55. Al principio solo un número, pero pronto se convirtió en uno de los descubrimientos más inquietantes de la historia de Egipto. La tumba contenía un solo sarcófago, con su máscara bañada en oro, arrancada violentamente como si alguien hubiera intentado borrar la identidad de la persona enterrada en su interior. ¿Quién era este gobernante olvidado y por qué se destruyó su legado de manera tan despiadada? Los artefactos del interior insinuaban una conexión con el faraón hereje Akenatón, el gobernante que abandonó a los dioses tradicionales de Egipto en favor del misterioso disco solar, Atón. Algunos creían que la tumba pertenecía al propio Akenatón, otros sugirieron que contenía a la reina Tie, su madre, pero el verdadero misterio comenzó cuando examinaron el cuerpo. La momia en el interior estaba en pésimas condiciones, con sus huesos descompuestos de manera antinaturalmente rápida, como si algo hubiera acelerado su descomposición. Luego vinieron los extraños eventos. Varios investigadores que ingresaron a KV55 enfermaron. Uno incluso se desplomó en el lugar. Desaparecieron herramientas, las fotografías no se revelaron misteriosamente y algunos susurraron sobre la maldición del faraón, una leyenda relacionada con tumbas que nunca debieron abrirse. Los científicos, por supuesto, culparon a las bacterias o al moho antiguo, pero otros se preguntaron, ¿la destrucción de esta momia fue deliberada? Alguien, siglos atrás, intentó asegurarse de que este faraón nunca fuera recordado. A pesar de años de investigación, el KV55 sigue sin resolverse. Las pruebas de ADN sugieren que la momia probablemente era Akenatón, pero aún quedan preguntas. ¿Por qué se construyó su tumba tan apresuradamente? ¿Por qué se borró su entierro? Y lo más escalofriante, ¿por qué su cuerpo se descompuso más rápido que el de cualquier otra momia en el Valle de los Reyes? ¿Podría haber algo sobre el reinado de Akenatón que sea un secreto que ni siquiera los historiadores modernos están destinados a descubrir? En lo alto de las cámaras funerarias de los antiguos gobernantes de Egipto, ocultas en las sombras de los techos de piedra, hay grabados que han hecho que los historiadores cuestionen todo lo que sabemos sobre el pasado. Diagramas celestiales, caminos cósmicos y constelaciones precisas grabados en las tumbas hace miles de años. ¿Eran estos solo símbolos religiosos decorativos o podrían ser algo mucho más avanzado? Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en la tumba de Senenmut, un funcionario del faraón Hatshepsut. El techo de su cámara funeraria está cubierto por un mapa estelar tan preciso que se alinea con patrones astronómicos reales. Incluso incluye representaciones de movimientos planetarios, algo que los historiadores alguna vez creyeron que estaba más allá del conocimiento del antiguo Egipto. Pero, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo pudieron mapear los cielos con tanta precisión sin telescopios ni ciencia moderna? Luego está el zodíaco de Dendera, un misterioso relieve circular encontrado en el templo de Hathor. No coincide con los típicos mapas estelares egipcios, lo que lleva a algunos a preguntarse si representa el conocimiento transmitido de una civilización aún más antigua o de algún otro lugar. Algunos teóricos creen que estos mapas podrían ser registros de visitantes celestiales, una forma de que los antiguos documentaran algo que presenciaron en el cielo. Otros sostienen que los egipcios podrían haber entendido el cosmos de maneras que aún no entendemos del todo. Los escépticos sostienen que estos mapas estelares eran simplemente religiosos, vinculados a la creencia egipcia en la otra vida. El cielo era visto como un gran río cósmico guiando a los muertos a la eternidad. Pero ¿y si había algo más? ¿Y si no eran solo símbolos, sino coordenadas reales? ¿Podrían las mayores tumbas de Egipto haber sido diseñadas como guías hacia algo más allá de nuestro planeta? Cuanto más excavan los arqueólogos, más preguntas surgen. ¿Qué más espera ser descubierto en los techos de los antiguos templos de Egipto? ¿Qué conocimiento dejaron estos constructores? ¿Y quién o qué se lo dio?
En las profundidades de las tumbas de Egipto, las momias suelen reposar en paz, cuidadosamente envueltas para su viaje al más allá. Pero algunos descubrimientos han destrozado esta expectativa. Momias con la boca abierta y congelada en gritos silenciosos, rostros deformados por la agonía. Estas personas fueron maldecidas, ejecutadas o sufrieron un destino aún más inquietante. Uno de los casos más infames es el de la momia gritona de Deir el-Bahari. Cuando los arqueólogos la desenvolvieron, se encontraron con una visión aterradora, un cuerpo contorsionado en un rictus de dolor con la boca abierta. A diferencia de los faraones cuidadosamente embalsamados, este individuo había sido envuelto apresuradamente sin ningún signo de los rituales tradicionales. Algunos creen que se trataba del príncipe Pentauer, un traidor real que participó en una conspiración contra su propio padre, el faraón Ramsés III. De ser cierto, su ejecución pudo haber sido un castigo destinado a maldecir su alma por la eternidad. Otro caso se encontró en Saqqara, donde una cámara funeraria entera contenía momias que mostraban expresiones similares. Algunos investigadores sugieren que sufrieron envenenamiento, estrangulamiento o incluso que fueron enterradas vivas. Otros creen que la distorsión es simplemente resultado de la descomposición natural, pero esa explicación no explica el embalsamamiento apresurado y casi descuidado. A estas personas se les negó deliberadamente el paso a la otra vida, y de ser así, ¿qué habían hecho para merecerlo? Aunque las momias aullantes siguen siendo un enigma aterrador, otro descubrimiento no habla de sufrimiento, sino de grandeza. Uno de los sarcófagos más legendarios de Egipto, oculto durante siglos, pertenece a un faraón cuya tumba puso a prueba los límites de la ingeniería antigua. La tumba de Seti I en el Valle de los Reyes es una de las más impresionantes jamás descubiertas. A diferencia de muchas otras que fueron saqueadas hace mucho tiempo, la cámara funeraria de Seti permaneció prácticamente intacta, con sus paredes cubiertas de tallas detalladas. Sus pasillos se extendían mucho más profundo de lo esperado, pero el verdadero misterio reside en su sarcófago, una obra maestra que ha desconcertado a los historiadores durante años. Tallado en un solo bloque de alabastro, este enorme sarcófago no es solo un ataúd, es casi translúcido y brilla de manera inquietante bajo la luz. Algunos creen que esto fue intencional, con la intención de imitar el resplandor de las estrellas. Los antiguos egipcios veían la muerte como un viaje a través del cielo nocturno, y el entierro de Seti puede haber sido diseñado para reflejar ese mismo camino. Pero hay otro misterio. Cuando se descubrió la tumba de Seti, su cuerpo había desaparecido. El sarcófago estaba allí, perfectamente conservado, pero no había nadie dentro. Su momia fue encontrada más tarde en otro lugar, en una tumba diferente. ¿Se alteró su entierro original? ¿O los antiguos sacerdotes lo ocultaron a propósito? Algunos incluso han especulado con que el sarcófago de Seti era más que un simple contenedor para los muertos, que era parte de un ritual olvidado o una tecnología destinada a facilitar el viaje del faraón al más allá. La arquitectura de la tumba sugiere que sus constructores tenían conocimientos avanzados de diseño y construcción, y Seti I fue el único gobernante cuya tumba reveló algo inusual. En las profundidades de Saqqara se desenterró un objeto que no pertenece en absoluto al mundo antiguo, un artefacto de piedra tan perfectamente elaborado que algunos creen que podría haber sido parte de una máquina perdida. Algunos artefactos plantean interrogantes, otros no deberían existir en absoluto. Uno de estos objetos fue descubierto en la tumba del príncipe Sabu en Saqqara, un objeto finamente elaborado en forma de disco hecho de frágil piedra de esquisto, que data de hace más de 5000 años. Su diseño no se parece a ningún otro del antiguo Egipto, lo que lleva a algunos a especular que era parte de una tecnología perdida. El disco no es un simple cuenco o plato, tiene cuchillas precisas y curvas que se extienden desde un eje central, similar a un volante o componente de turbina moderno. ¿Cómo pudieron los artesanos de esa época crear algo tan intrincado a partir de un material tan delicado como el esquisto que se rompe fácilmente bajo presión? Algunos creen que era puramente ceremonial, un objeto destinado a un uso religioso, pero otros no están convencidos. La forma es funcional, diseñada para la rotación, la eficiencia y el movimiento, rasgos que no suelen asociarse con los artefactos antiguos. Los historiadores convencionales sostienen que el disco era un objeto ritual, tal vez un soporte o un portaincienso. Sin embargo, nunca se ha encontrado nada similar. ¿Y por qué un príncipe de élite y no un sacerdote o artesano sería enterrado con algo tan complejo desde el punto de vista mecánico? Las teorías van desde una artesanía egipcia avanzada perdida hasta algo aún más extraño. Algunos sugieren que el disco podría ser una réplica de un dispositivo que vieron alguna vez, el recuerdo de una máquina olvidada hace mucho tiempo. Si bien el disco de esquisto sigue siendo un misterio, otro descubrimiento demuestra cuánto del pasado de Egipto aún está enterrado bajo la arena. Durante siglos, una de sus ciudades más grandes permaneció oculta, esperando a ser encontrada, y cuando lo fue, lo que descubrieron los arqueólogos conmocionó al mundo.
Tanis fue una de las ciudades más poderosas de Egipto. Capital real durante las dinastías 21 y 22, fue un centro de comercio, cultura y riqueza. Pero en algún momento la ciudad simplemente desapareció. Durante siglos los historiadores no supieron su ubicación exacta. Se hablaba de ella en susurros en textos antiguos, pero no dejaba rastros claros. Hasta que finalmente se descubrieron sus ruinas en la década de 1930. Lo que encontraron los arqueólogos fue asombroso. Templos de piedra gigantescos, estatuas colosales y tumbas reales enteras, todo oculto bajo las arenas del delta del Nilo. A diferencia del Valle de los Reyes, donde las tumbas fueron cuidadosamente excavadas en la roca, los entierros de Tanis estaban sobre el suelo, lo que los hacía vulnerables al tiempo. El paisaje cambiante se tragó la ciudad entera, preservando una necrópolis real olvidada como nunca antes se había visto. Dentro de las tumbas, los investigadores descubrieron tesoros intactos, incluidos sarcófagos de plata maciza, máscaras de oro y joyas que rivalizaban incluso con las riquezas de Tutankamón. Uno de los mayores hallazgos fue la tumba de Susenes I, un faraón cuyo entierro permaneció intacto mientras que otros fueron saqueados hace mucho tiempo. Pero algo en Tanis no cuadraba. Fue una capital sin una razón clara para su ascenso o caída. No había defensas naturales ni ubicación estratégica. ¿Por qué se construyó y por qué se abandonó tan repentinamente? Algunos investigadores creen que un desastre azotó Tanis, obligando a sus habitantes a huir. Otros especulan que los cambios en los patrones fluviales convirtieron la ciudad, antaño próspera, en un pantano inhabitable. Pero hay rumores de algo más antinatural, de que Tanis fue borrada de la historia a propósito. ¿Podría haber algo oculto bajo sus ruinas? Algo que los gobernantes posteriores de Egipto querían que se olvidara. Tanis demostró que ciudades enteras pueden desaparecer, tragadas por el tiempo. Y si una metrópolis tan enorme estuvo perdida durante tanto tiempo, ¿qué más queda por descubrir bajo las arenas movedizas? Importancia, o tal vez algo más inquietante. En las profundidades de la provincia china de Qinghai se encuentra el monte Baigong, una montaña desolada que esconde uno de los misterios más extraños de la Tierra, las tuberías de Baigong. Estos tubos de color óxido, incrustados en formaciones rocosas de más de 150.000 años de antigüedad, se extienden a través de la montaña y desembocan en un lago de agua salada cercano. Sus orígenes son un misterio. ¿Cómo pudieron existir estructuras tan avanzadas mucho antes de que evolucionara la tecnología humana? Las pruebas revelaron que las tuberías están hechas de hierro, con trazas de dióxido de silicio y óxido de calcio, materiales que se encuentran en la naturaleza pero que rara vez se combinan de esta manera. Aún más extraño, partes de las tuberías muestran signos de haber estado expuestas a temperaturas extremadamente altas. Su disposición precisa, algunas de ellas discurriendo verticalmente hacia la montaña y otras que conducen al lago, plantea preguntas. ¿Formaban parte de un antiguo sistema de irrigación o podrían ser restos de tecnología extraterrestre? Las leyendas locales añaden una capa inquietante al misterio. Las tribus hablaban de luces y sonidos extraños alrededor de la montaña, como si algo de otro mundo alguna vez hubiera estado allí. Aunque los científicos sugieren teorías como raíces fosilizadas o actividad volcánica, ninguna explica por completo el avanzado diseño de las tuberías. De pie cerca de las tuberías, con vientos helados que atraviesan el paisaje árido, el aire se siente cargado de secretos. Ya sea una anomalía natural o una reliquia de algo extraordinario, las tuberías de Baigong siguen siendo uno de los descubrimientos más inexplicables jamás encontrados en las montañas. Sucedió de nuevo. En lo profundo de las montañas, escondido de la civilización, un equipo de trabajadores desenterró algo que nunca debieron encontrar. Una colosal tubería metálica, parcialmente enterrada como si la propia tierra hubiera estado tratando de mantenerla oculta. Las tuberías de Baigong eran pequeñas reliquias dispersas de algo antiguo. Pero esto es algo completamente distinto. Atornillado, reforzado, increíblemente liso. La escala está más allá de la ingeniería humana. Los científicos llegaron, pero nadie pudo explicar qué era, qué edad tenía, o quién, o qué lo había construido. Algunos dicen que son los restos de una megaestructura abandonada. Otros susurran sobre algo mucho más aterrador. Una entrada, un portal, una parte de algo que todavía duerme debajo de la roca. Si eso es cierto, deberíamos haberlo dejado enterrado. Como si las montañas en sí no fueran lo suficientemente inquietantes, el Himalaya guarda un secreto que se niega a morir: la leyenda del Yeti. Durante siglos, los sherpas locales han susurrado sobre la enorme figura sombría que acecha en la nieve. Pero las leyendas son una cosa, la evidencia es otra, y en 2019 se encontró algo extraño. Un equipo de montañeros del ejército indio se topó con un conjunto de huellas colosales de casi 80 centímetros de largo en las profundidades de la nieve cerca del campamento base de Makalu. Demasiado grandes para cualquier humano, demasiado claras
para un oso, las huellas se extendían en un patrón inquietantemente similar a una caminata bípeda. El descubrimiento reavivó viejas preguntas. Si el Yeti es solo un mito, entonces ¿qué hizo estas huellas? Los científicos se apresuraron a buscar respuestas, descartándolas como huellas de oso distorsionadas por la nieve derretida. Pero eso no lo explicaba todo. ¿Por qué las impresiones estaban espaciadas uniformemente, lo que sugiere una zancada de 2 piernas? ¿Y por qué se han reportado huellas similares durante décadas desde el Everest hasta Bután? Cuanto más se excava, más inquietante resulta la situación. Si estas no son las huellas de un Yeti, ¿qué más hay ahí fuera caminando en la blancura intacta más allá de nuestra vista? Hablando de cosas fuera de lugar, al otro lado de la meseta tibetana, en las montañas Bayan Har de China, se hizo un descubrimiento que desafía a la lógica. Enterrados en lo profundo de una cueva, se descubrieron más de 700 discos de piedra, cada uno de unos 30 centímetros con ranuras precisas que se abrían en espiral hacia adentro, como si fueran una especie de registro antiguo. Al principio, los arqueólogos supusieron que eran solo artefactos rituales, pero cuando se examinaron de cerca, el material no era del todo natural. Los discos contenían altos niveles de cobalto y otros metales que rara vez se encuentran en tales formaciones. Aún más extraño, algunos investigadores afirmaron que las ranuras contenían inscripciones microscópicas similares a jeroglíficos, símbolos tan pequeños que requerían una ampliación para verlos. ¿Quién podría haberlos tallado y por qué? Luego está la leyenda que se niega a morir. Los mitos locales hablan de los Dropa, una raza de seres pequeños y frágiles que supuestamente cayeron del cielo. Algunos dicen que los discos cuentan su historia de un choque, de supervivencia, de algo sobrenatural. Oficialmente los artefactos siguen sin explicación, pero las preguntas persisten. ¿Eran simplemente tallas primitivas o podrían ser algo mucho más avanzado? Los misterios continúan hacia el oeste, a través del océano, en las profundidades del corazón salvaje de Maine. El monte Katahdin es más que el pico más alto del estado, es un lugar de antiguas leyendas y paisajes extraños. Pero nada es tan inquietante como el Boulder Field. Aquí, esparcidas por la montaña, se encuentran rocas enormes, algunas del tamaño de automóviles, otras como pequeñas casas, esparcidas por la tierra como si algo las hubiera arrojado con una fuerza inmensa. Los geólogos dicen que fueron glaciares, pero la colocación es extraña, casi deliberada. El folclore nativo americano cuenta otra historia, una de espíritus y gigantes que dieron forma a la Tierra mucho antes de que llegaran los humanos. Los excursionistas informan de un silencio inquietante en el campo de rocas, como si el viento se negara a moverse a través de él. Algunos afirman que extrañas vibraciones zumban a través de las piedras, sentidas pero nunca escuchadas. Las teorías varían desde campos magnéticos naturales hasta algo desconocido debajo de la superficie. Cualquiera sea la explicación, una cosa es cierta: de pie entre estos gigantes dispersos rodeados de quietud, no puedes quitarte la sensación de que no estás solo. Los Apalaches son antiguos, más antiguos que el propio océano Atlántico, y con esa edad vienen las historias. En lo profundo de los bosques, más allá de las últimas farolas y asentamientos humanos, aparecen luces extrañas, orbes que brillan suavemente y se desplazan entre los árboles como espíritus errantes. Durante siglos, los lugareños han susurrado sobre estas luces flotantes, las más famosas de las cuales se han visto en lugares como Brown Mountain en Carolina del Norte. Parpadean, se mueven de manera impredecible y a veces desaparecen tan repentinamente como aparecen. Los científicos han tratado de explicarlas: gas de pantano, reflejos, incluso descargas eléctricas. Pero ninguna de estas teorías encaja del todo. Las luces no aparecen solo en un lugar. Se han visto desde Georgia hasta Pensilvania, siempre en paisajes remotos y salvajes. Luego están los informes que no tienen sentido. Los cazadores afirman que las luces los siguen. Los excursionistas dicen que los ven una noche y luego oyen pasos a la siguiente. Algunos que han tratado de perseguir a los orbes se han perdido, vagando en círculos, como si algo los estuviera guiando hacia lo más profundo del bosque. Las luces permanecen inexplicables y observando, esperando a que la próxima persona las siga hacia lo desconocido. Y luego está la sensación, en esos bosques densos, a kilómetros de cualquier persona, de que no estás solo. Los Apalaches han sido durante mucho tiempo el hogar de historias de criaturas extrañas e inidentificables. Algunas describen figuras sombrías que se mueven demasiado rápido para ser humanas. Otras hablan de seres grandes y encorvados con ojos brillantes, avistados entre los árboles el tiempo suficiente para provocar un escalofrío en la columna vertebral. Uno de los relatos más infames proviene de Virginia Occidental, el Mothman, una criatura alada con ojos rojos ardientes que se dice que aparece antes de los desastres. Luego están las historias del Wampus Cat, una criatura similar a un felino que supuestamente acecha a los excursionistas por la noche, y los cuentos desconcertantes de personas que escuchan voces extrañas y distorsionadas que los llaman por sus nombres en lo profundo del bosque cuando no hay nadie allí. Los escépticos sostienen que todo es folclore, pero los casos de personas desaparecidas en la región sugieren lo contrario. Los excursionistas desaparecen sin dejar rastro, sus campamentos intactos, su equipo abandonado. No hay señales de lucha, ninguna explicación lógica, ya sea
sean las montañas mismas o algo que se esconde en su interior, una cosa es segura: cuanto más profundo vas, menos se parece el mundo al que conoces. Si hay algo más inquietante que algo escondido entre los árboles, es que algo desaparezca en el hielo. El monte Erebus, un volcán activo en la Antártida, encierra uno de los misterios más escalofriantes de la aviación. El 28 de noviembre de 1979, el vuelo 901 de Air New Zealand desapareció en sus laderas. Se suponía que sería un vuelo panorámico sin aterrizaje, solo un giro sobre el continente helado antes de regresar a Auckland. Pero algo salió mal: el avión, que transportaba a 257 personas, nunca regresó. Los investigadores encontraron los restos, pero lo que no encontraron fueron respuestas claras. El informe oficial atribuyó el accidente a un error del piloto, pero los detalles extraños persisten. El avión estaba volando por una ruta que no debía haber tomado. Descendió demasiado bajo, como si se hubiera adentrado en la propia montaña. Luego está el extraño fenómeno que los pilotos llaman whiteout. El terreno helado de la montaña a veces refleja la luz tan perfectamente que el suelo y el cielo se vuelven indistinguibles. Pero algunos creen que algo más intervino: una fuerza, una presencia, algo que atrajo a más de una aeronave a sus garras. Incluso hoy, Erebus sigue siendo uno de los lugares más inhóspitos e inexplorados de la Tierra, donde el hielo guarda sus secretos y nunca los devuelve. No todas las montañas esconden sus secretos en la roca, algunas están sepultadas en el hielo. En 1991, dos excursionistas en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia, tropezaron con un cuerpo que emergía de un glaciar derretido. Al principio pensaron que se trataba de un alpinista moderno, congelado en el tiempo. Pero las pruebas revelaron algo mucho más extraño. El hombre, apodado Otzi, tenía más de 5000 años, una de las momias mejor conservadas jamás encontradas. Su ropa, armas e incluso su última comida permanecieron intactas. Pero lo que realmente perturbó a los investigadores no fue cómo murió, sino lo que les ocurrió a quienes lo encontraron. En los años posteriores a su descubrimiento, al menos 7 personas relacionadas con la excavación de Otzi murieron en circunstancias espeluznantes. Un experto forense falleció en un accidente automovilístico. Un alpinista que ayudó a mover el cuerpo murió en una avalancha. El jefe del equipo de rescate se desplomó a causa de un derrame cerebral repentino. Las muertes alimentaron los rumores sobre una antigua maldición, una advertencia del pasado. La ciencia descarta la idea y culpa a la coincidencia, pero el cuerpo de Otzi encierra misterios que van más allá de la superstición. Rastros de cobre y arsénico en su cabello sugieren que trabajaba con metales antes de que la metalurgia fuera común. Tatuajes de propósito desconocido marcan su piel, y luego está la herida de flecha en su espalda, el disparo fatal que sugiere que fue asesinado. ¿Qué le pasó a Otzi en sus últimas horas? Y el descubrimiento de su tumba congelada despertó algo que debería haber permanecido enterrado. Las momias cuentan historias en carne y hueso, pero en los Andes el pasado está escrito en las paredes. Escondidas en cuevas en lo alto de las montañas, pinturas antiguas se extienden sobre superficies rocosas, representando algo que no debería estar allí. Entre los animales y figuras humanas habituales aparecen seres extraños, cabezas altas y alargadas, ojos enormes, figuras envueltas en halos de luz. Algunas parecen inquietantemente similares a representaciones modernas de extraterrestres. Las más famosas de estas obras de arte, encontradas en cuevas andinas remotas, datan de hace miles de años. Los arqueólogos creen que fueron pintadas por civilizaciones antiguas, tal vez como parte de rituales. Pero lo más extraño, algunos de los símbolos se asemejan a constelaciones, otros representan lo que parecen objetos voladores flotando sobre las figuras humanas de abajo. Los escépticos argumentan que se trata simplemente de arte abstracto, una coincidencia. Pero las antiguas culturas andinas como Nazca y Chavín estaban profundamente conectadas con las estrellas, rastreando los movimientos celestiales con asombrosa precisión. ¿Podrían estas pinturas ser un registro de algo que vieron en el cielo? Algo que vino a su encuentro. Las respuestas, si existen, están enterradas en el tiempo, o tal vez en las cuevas que aún permanecen inexploradas. Las cuevas de los Andes guardan imágenes extrañas, pero en Turquía, bajo el monte Nemrut, se descubrió algo aún más increíble. No pinturas, sino una ciudad oculta entera. Aunque la cima de la montaña es famosa por sus enormes cabezas de piedra, talladas en honor a un antiguo rey, pocos saben lo que hay debajo. En la década de 1960, los investigadores comenzaron a investigar los túneles cerca de Nemrut e hicieron un descubrimiento asombroso. Una red subterránea que se extendía profundamente en la roca. Algunos pasajes eran lo suficientemente anchos para que los grupos caminaran uno al lado del otro, otros apenas lo suficientemente grandes para atravesarlos a gatas. Cuanto más profundos eran, más extraño se volvía el lugar. Cuartos de almacenamiento, conductos de ventilación, incluso lo que parecían ser salas de reuniones, todo tallado en la piedra con una precisión inimaginable. ¿Quién lo construyó y por qué? Algunos creen que era un refugio oculto, una antigua fortaleza diseñada para proteger a la gente de los invasores. Otros sugieren algo más inquietante: lo que fuera que vivía allí no solo se escondía de los enemigos, sino de algo mucho peor. El aire está cargado de historia, pero el silencio es pesado, como si la propia montaña recordara algo que nunca debimos saber.
Algunos misterios están tallados en piedra, otros están enterrados bajo ella, pero en las montañas Paracas de Perú, el misterio está en lo más profundo de los huesos. En la década de 1920, el arqueólogo Julio Tello hizo un descubrimiento que conmocionó al mundo científico. Cientos de cráneos alargados, deformados, diferentes a todo lo visto antes. No eran modificaciones burdas, tenían una forma de simetría antinatural, algunos con volúmenes craneales mucho mayores que cualquier cráneo humano conocido. Durante años, los investigadores debatieron sobre sus orígenes. Muchas culturas antiguas practicaban la elongación del cráneo, uniendo cabezas de niños para crear una forma distintiva, pero los cráneos de Paracas, algunos no mostraban signos de modificación artificial. Su estructura sugería algo diferente, algo genético. Las pruebas de ADN solo profundizaron el misterio, revelando mutaciones nunca vistas en poblaciones humanas. ¿Quiénes eran? Un linaje olvidado, una especie híbrida. Las teorías varían desde parientes humanos no descubiertos hasta algo mucho más inquietante. Lo que es aún más extraño es el secreto. Algunos cráneos desaparecieron en colecciones privadas y los estudios posteriores han sido lentos, incluso han encontrado resistencia. ¿Por qué? Los cráneos de Paracas son una anomalía, una grieta incómoda en lo que creíamos saber sobre la historia humana. Y en esa grieta quedan preguntas. ¿Eran verdaderamente humanos o eran algo completamente distinto? Desde cráneos extraños hasta rostros dorados, el siguiente descubrimiento no es menos inquietante. En lo profundo de los Cárpatos, los arqueólogos desenterraron algo deslumbrante y perturbador. Máscaras de oro adornadas colocadas sobre los rostros de los muertos enterrados en tumbas olvidadas. Datan de hace miles de años, elaboradas con una precisión que no debería haber sido posible para su época. Las más famosas de ellas, encontradas en Rumania y Bulgaria, pertenecen a los antiguos tracios, una civilización envuelta en misterio. Pero a diferencia de otras máscaras funerarias, estas no eran simplemente decorativas. Algunas tenían ojos hundidos, como si estuvieran destinadas a ser usadas después de la muerte. Otras estaban diseñadas para exagerar los rasgos humanos, alargadas, antinaturales, casi inhumanas. ¿Por qué se hicieron? Algunos sugieren que eran símbolos de poder, destinadas a dar a los muertos una presencia divina. Otros susurran algo más extraño, que estas máscaras no solo servían para honrar a los muertos, sino para cambiarlos, para transformarlos en otra cosa. Sea cual sea la verdad, las máscaras permanecen como testigos silenciosos de una civilización que desapareció, dejando solo rostros dorados mirando al vacío. Y luego está Rup Kun, un lugar donde los rostros no solo miran desde la tumba, sino que ensucian el suelo mismo. En lo alto del Himalaya indio, a más de 4.900 metros, se encuentra el lago Rup Kun, una cuenca remota y congelada. Durante la mayor parte del año es un charco de hielo sin nada destacable, pero cuando la nieve se derrite, aparece algo horroroso. Cientos de esqueletos humanos apiñados alrededor del lago, algunos todavía con carne adherida a sus huesos. El descubrimiento hizo que los científicos se apresuraran a buscar respuestas. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó aquí? La datación por carbono los situó entre 800 y 1500 años de antigüedad, pero no pertenecían a un solo grupo. Los estudios genéticos revelaron que provenían de diferentes regiones, lo que sugiere múltiples eventos como si el lago hubiera estado tragándose a los viajeros durante siglos. Las teorías van desde una tormenta de granizo mortal hasta un sacrificio ritual, pero ninguna explica por completo la escala de los restos o sus posiciones dispersas. Algunos cuerpos fueron encontrados en posturas antinaturales, como si algo los hubiera derribado en un instante. Incluso ahora, el lago sigue siendo un enigma escalofriante, un cementerio helado donde el viento aúlla a través de las cuencas de los ojos vacías, susurrando secretos que nadie ha vivido para contar. En lo alto de los Andes bolivianos, entre las ruinas de Tiwanaku, se alza una enorme puerta de piedra, la Puerta del Sol. Tallada en un único bloque de andesita, pesa más de 10 toneladas, pero nadie sabe exactamente cómo se construyó ni qué propósito tenía. Aún más extraño es lo que está tallado en ella, un patrón complejo de figuras, símbolos y una figura central con un halo radiante conocida como el dios que llora. Algunos creen que representa a Viracocha, un dios que se dice que caminó entre los humanos antes de desaparecer en el océano, pero el misterio se profundiza. Algunos investigadores afirman que los grabados forman un antiguo calendario que sigue los ciclos celestiales con una precisión asombrosa. Otros sugieren que representa eventos mucho antes del surgimiento de la civilización Tiwanaku, posiblemente apuntando a una cultura perdida y desconocida. Aún más desconcertante, la puerta parece haber estado alguna vez en pie en un lugar diferente, lo que significa que puede haber sido parte de algo mucho más grande. La pregunta persiste: ¿era esto un portal, un calendario o algo más? Algunos afirman que marca la entrada a un mundo olvidado, una puerta no solo a otro lugar, sino a otro tiempo. Y si eso es cierto, ¿qué había exactamente al otro lado?
Si la Puerta del Sol contiene un conocimiento perdido, entonces en las profundidades del desierto siberiano, el monte Shoria puede albergar algo aún más antiguo. Entre los acantilados helados, los investigadores descubrieron algo que desafía toda explicación: colosales losas de piedra, algunas de las cuales pesan más de 3000 toneladas, apiladas con una precisión sobrenatural. Las formaciones parecen las ruinas de una estructura olvidada, una que habría requerido ingeniería avanzada, pero lo que realmente inquietó a los investigadores fueron las marcas. Algunas de estas piedras tenían patrones extraños, casi matemáticos, como si alguna vez formaran un calendario astronómico gigante. A diferencia de los observatorios antiguos conocidos, estas marcas no coincidían con los ciclos lunares o solares tradicionales. En cambio, parecían rastrear algo más, algo desconocido. Los geólogos sostienen que las piedras son formaciones naturales, moldeadas por el tiempo y el clima. Sin embargo, su alineación, su escala y su colocación casi intencional plantean preguntas inquietantes. Si fueron construidas, ¿quién las construyó? Y si estaban destinadas a medir el tiempo, ¿qué tipo de tiempo estaban rastreando? ¿Una civilización olvidada, perdida para la historia? ¿O algo aún más antiguo, algo que espera ser comprendido? Las montañas guardan el pasado, pero algunas arden con un fuego eterno. En las profundidades del Valle Hunter de Australia, el monte Wingen, más conocido como la montaña ardiente, lleva ardiendo más de 6000 años. Bajo su superficie, una veta subterránea de carbón está en llamas, arrastrándose lentamente bajo la tierra a unos pocos metros por año, sin detenerse nunca, sin enfriarse nunca. El pueblo local, Wanarua, hablaba de un gran espíritu del fuego atrapado dentro de la montaña, una advertencia para que nunca lo molestaran. Cuando los colonos europeos vieron por primera vez el humo que se elevaba desde el suelo, pensaron que se trataba de un volcán, pero no se trataba de un incendio común y corriente. Era algo antiguo, un fuego que debería haberse extinguido hace mucho tiempo. Incluso hoy, el suelo sobre el fuego está agrietado y chamuscado, humeando en el aire frío. Nadie sabe exactamente cómo empezó, pero algunos creen que pudo haberse encendido por un rayo hace miles de años. Lo que es más inquietante es que nadie sabe cuándo o si se detendrá alguna vez, y en lo profundo de la tierra, donde el fuego aún se mueve, quién sabe qué podría descubrirse cuando la montaña finalmente se queme. Enterradas en los acantilados cerca del Mar Muerto, las cuevas de Qumran han proporcionado al mundo algunos de sus textos antiguos más importantes, los rollos del Mar Muerto. Pero entre ellos uno destaca: a diferencia de los otros escritos en pergamino o papiro, este fue grabado en metal, delgadas láminas de cobre puro. El rollo de cobre es diferente también en otro sentido. No contiene escritos religiosos, leyes o profecías. En cambio, es una lista de tesoros escondidos. El rollo describe enormes cantidades de oro, plata y objetos sagrados, supuestamente enterrados en múltiples lugares secretos. Pero estos no son escondites comunes. Si hay que creer en el rollo, el valor total del tesoro valdría miles de millones en la actualidad. ¿Quién lo escondió? Algunos creen que pertenecía al segundo templo de Jerusalén, escondido antes de que los romanos lo destruyeran. Otros piensan que podría ser la riqueza perdida de los esenios, la misteriosa secta que vivía en Qumran. Sin embargo, a pesar de décadas de búsqueda, nunca se ha encontrado ni una sola pieza del tesoro del rollo. Algunos creen que las riquezas ya habían sido robadas, mucho antes de que se redescubriera el pergamino. Otros afirman que las instrucciones están codificadas, ocultando su verdadero significado, o tal vez, solo tal vez, el tesoro nunca estuvo destinado a ser encontrado, un mapa falso que no conduce a ninguna parte, o una verdadera fortuna enterrada bajo siglos de historia. De cualquier manera, el pergamino de cobre sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del mundo antiguo. Algunos misterios se esconden bajo el hielo, otros bajo la piedra, pero en las Superstition Mountains de Arizona, el secreto está enterrado en la leyenda. Durante más de un siglo, cazadores de tesoros, historiadores y escépticos se han sentido atraídos por este paisaje accidentado e implacable en busca de una cosa: la mina del holandés perdido. Se dice que contiene una fortuna en oro, pero la mina nunca ha sido encontrada, pero las historias que la rodean se niegan a desaparecer. Todo comienza con Jacob Waltz, un inmigrante alemán, a menudo llamado el holandés, que supuestamente descubrió una mina de oro secreta en el siglo XIX. Según la leyenda, Waltz se llevó la ubicación de la mina a la tumba, revelando pistas crípticas solo a unas pocas personas antes de morir. Algunos dicen que describió puntos de referencia, una roca partida, una sombra que solo aparece en ciertas épocas del año. Otros afirman que la mina fue descubierta originalmente por la familia Peralta, una dinastía minera mexicana aniquilada en una masacre por tribus locales que protegían su tierra. Pero cuanto más se profundiza en la historia, más extraña se torna. A lo largo de los años, numerosas personas se han propuesto
supuesto encontrar el tesoro, pero han desaparecido en circunstancias misteriosas. Algunos han sido encontrados muertos en el desierto, con sus cuerpos intactos, salvo por una expresión de miedo congelada en sus rostros. Otros simplemente han desaparecido, como si las propias montañas se los hubieran tragado enteros. Incluso el pueblo apache que ha vivido en esta tierra durante generaciones advierte contra la búsqueda de la mina. Creen que las montañas de la superstición están malditas, que albergan espíritus y fuerzas que no deben ser molestadas. Algunas leyendas incluso hablan de una entrada al inframundo escondida dentro de los picos, un lugar donde aquellos que entran nunca regresan. A pesar de las advertencias, la búsqueda continúa. Cada año llegan nuevos exploradores, armados con viejos mapas, imágenes satelitales y teorías que, según creen, finalmente descifrarán el misterio. Algunos afirman que la mina está oculta tras un desprendimiento de rocas, otros creen que está camuflada por las formaciones naturales de los cañones. Pero hasta ahora, el tesoro, si alguna vez existió, sigue perdido. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué descubrimiento te impresionó más. Para obtener más información útil, mira otros videos.